Hay historias que se cuentan como simples relatos y otras que dejan una marca imborrable en quienes las escuchan. Casos que parecen sacados de una película de terror, pero que están documentados en informes oficiales. Testimonios de personas que juraron haber visto lo imposible y que nunca volvieron a ser los mismos. Esta es la historia de una familia que vivió una pesadilla real, una serie de fenómenos inexplicables que terminaron con la intervención de la policía. Una casa donde las sombras se movían solas, donde los objetos flotaban y donde se escuchaba una voz que no debía estar allí. Si crees que todo tiene una explicación lógica, prepárate para cambiar de opinión. Bienvenido al misterio de Vallecas. No te vayas. En el humilde barrio de Vallecas, en Madrid, vivía una familia como tantas otras. Los Martínez Rivas eran conocidos en la comunidad por su sencillez y trabajo diario. Elena y Antonio, los padres, habían criado a 5 hijos: Sara, Sofía, Daniel, Adrián y Raúl. Vivían en un modesto piso donde las paredes guardaban las risas de los niños, los aromas de las comidas compartidas y las conversaciones bajo la luz tenue de las lámparas. Era un hogar lleno de vida, donde las preocupaciones más grandes giraban en torno a los exámenes escolares, las cuentas mensuales o las pequeñas discusiones entre hermanos. Pero todo eso cambió cuando algo oscuro irrumpió en sus vidas sin previo aviso. La historia comienza con Sara, la mayor de los hermanos. Tenía apenas 18 años, una joven llena de curiosidad por el mundo, y especialmente por lo desconocido. Desde niña, siempre había mostrado una fascinación especial por los libros de misterio, las leyendas locales y todo aquello que escapara a la comprensión cotidiana. En 1990, Sara comenzó a interesarse por el ocultismo. Inspirada por lecturas y conversaciones con sus amigas, descubrió un mundo que prometía respuestas a preguntas que nadie más parecía hacerse. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Es posible comunicarse con aquellos que ya no están? Fue entonces cuando decidió organizar una sesión de Ouija en el instituto donde estudiaba. La idea surgió durante una tarde lluviosa, mientras ella y sus amigas compartían historias de fantasmas en los pasillos vacíos del colegio. Una de ellas mencionó que su novio había fallecido recientemente en un accidente de coche, y Sara, siempre empática, sugirió intentar contactarlo. «Podríamos usar una Ouija», dijo con una mezcla de inocencia y emoción. «Dicen que funciona». La sesión se llevó a cabo en uno de los baños del instituto. Las chicas se sentaron en círculo, colocaron sus manos sobre el improvisado tablero y comenzaron a invocar. Al principio, todo parecía una broma, un juego sin consecuencias. Reían nerviosas, intentando contener la adrenalina que recorría sus cuerpos, pero entonces, algo cambió. El aire en la habitación se volvió pesado, casi tangible. Las luces parpadearon brevemente, y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Las chicas sintieron cómo el frío se deslizaba por sus brazos, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible.
Una profesora irrumpió en el baño, sorprendida por el ruido y las risas nerviosas. Al ver lo que estaban haciendo, rompió el tablero de la Ouija con furia. «Esto no es un juego», les gritó antes de ordenarles que regresaran a clase. La sesión terminó abruptamente, pero algo había quedado atrás. Algo que no debía haber sido despertado. Desde ese día, Sara comenzó a experimentar cosas extrañas. Al principio fueron pequeñas cosas, casi imperceptibles. Sombras fugaces en el rabillo del ojo, voces distantes que la llamaban por su nombre. Pronto, los síntomas se volvieron más graves. Comenzó a tener convulsiones, pérdidas de conciencia y episodios de pánico inexplicable. Su cuerpo parecía estar siendo atacado por una fuerza invisible. Los médicos intentaron encontrar una explicación médica, pero todas las pruebas resultaron inconcluyentes. Era como si algo más allá de la ciencia estuviera afectándola. Los días se convirtieron en semanas, y la situación empeoró. Sara describía figuras oscuras que acechaban su habitación, una presencia fría que la envolvía mientras dormía. Sentía una opresión constante en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ella, robándole el aire. Su familia la observaba con preocupación, viendo cómo su energía se apagaba poco a poco, hasta que, finalmente, llegó el día que nadie esperaba. Una noche, mientras cenaban en el salón, Sara dejó caer su tenedor. Sus manos temblaban incontrolablemente. «¿Qué pasa?», le preguntó su madre, preocupada. Sara levantó la vista, sus ojos vidriosos y llenos de miedo. «Alguien me está mirando», susurró. «No estoy sola». Nadie en la mesa supo qué decir. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj que colgaba en la pared. A partir de ese momento, los fenómenos comenzaron a manifestarse también en la casa. Un vaso se cayó solo de la mesa de la cocina. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Y cada vez que Sara intentaba dormir, escuchaba voces que susurraban su nombre desde algún lugar indefinido. Era como si algo le estuviera llamando, atrayéndola hacia un lugar del que no podría regresar. La familia intentó buscar explicaciones racionales. Tal vez era estrés, tal vez algo relacionado con la adolescencia. Pero nada encajaba. Los médicos no encontraban respuestas, y los psicólogos tampoco podían ayudar. Fue entonces cuando comenzaron a dudar. ¿Y si no era algo físico? ¿Y si había algo más? ¿Algo sobrenatural? Un día, Sara tuvo un episodio particularmente aterrador. Estaba sola en su habitación, intentando leer un libro para distraerse. De repente, sintió una mano helada posarse sobre su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el vacío. Entonces, vio algo que nunca olvidaría. En el espejo frente a su cama, una figura oscura la observaba desde el fondo de la habitación. No era una sombra cualquiera. Era una forma definida, casi humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo negro. Sara gritó. Y sus padres corrieron hacia su habitación. Cuando llegaron, ella estaba en el suelo, temblando y llorando. «Vi algo», balbuceó. «Vi algo que no debería estar aquí». Los días en casa de los Martínez Rivas ya no eran los mismos. Lo que comenzó como pequeños fenómenos extraños, se había convertido en una pesadilla que no daba tregua. Sara seguía siendo el epicentro de los eventos inexplicables,
pero ahora toda la familia estaba involucrada. Cada rincón del piso parecía estar infectado por una energía oscura que nadie podía explicar. Una noche, mientras Elena, la madre, preparaba la cena, escuchó un sonido que le heló la sangre. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el salón. Dejó lo que estaba haciendo y fue a investigar. Al entrar, encontró el crucifijo que colgaba en la pared girado lentamente hasta quedar invertido. Sus manos temblaban mientras intentaba ajustarlo de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó un susurro detrás de ella. «Elena». La voz era débil, casi imperceptible, pero venía de algún lugar cercano. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio y la sensación de que algo la observaba desde las sombras. Los demás miembros de la familia también comenzaron a experimentar fenómenos perturbadores. Sofía, una de las hermanas menores, despertó una noche con la certeza de que alguien la estaba mirando. Al abrir los ojos, vio una figura oscura al pie de su cama. Paralizada por el miedo, cerró los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la figura ya no estaba, pero en su lugar, encontró una marca en la pared, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado sobre ella. Daniel, uno de los hermanos, comenzó a escuchar risas infantiles en habitaciones vacías. Adrián juraba ver sombras que se movían rápidamente por los pasillos. Incluso Raúl, el más pequeño, decía que algo lo empujaba mientras dormía, aunque nadie más estaba en su habitación. La atmósfera en la casa se había vuelto insostenible. Cada día era peor que el anterior, y nadie sabía cómo detenerlo. Desesperados, Antonio, el padre, decidió buscar ayuda fuera de lo convencional. Escuchó hablar de una médium recomendada por un amigo y decidió contactarla. La mujer llegó una tarde lluviosa, envuelta en un abrigo oscuro. Desde el momento en que cruzó la puerta, su rostro cambió. Parecía tensa, como si pudiera sentir algo que los demás no podían ver. Recorrió lentamente cada habitación, deteniéndose especialmente en la de Sara. Finalmente, les dijo algo que heló la sangre de todos. Esto no es solo una presencia. Hay algo aquí que no debería estar. Y está atrayendo a otras entidades, cosas que no queréis conocer. La medium realizó un ritual de limpieza esa misma noche. Encendió velas negras, quemó hierbas aromáticas y recitó oraciones en latín. Durante el ritual, ocurrieron cosas que dejaron a todos atónitos. Las velas se apagaron solas, las puertas del armario se abrieron violentamente, y una corriente de aire frío recorrió la habitación. La medium terminó el ritual sudorosa y exhausta. «He hecho lo que he podido», dijo, con voz temblorosa. «Pero esto no ha terminado. Seguid rezando, y no os quedéis solos en casa después de la medianoche». A pesar de sus esfuerzos, los fenómenos continuaron. Una noche, mientras la familia dormía, fueron despertados por un estruendo ensordecedor. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes con un martillo invisible. Los gritos de los niños resonaron por toda la casa, mientras Elena y Antonio corrían de habitación en habitación, intentando encontrar la fuente del ruido. Pero no había nada. Solo el eco de los golpes y el terror en sus corazones. Era una evidencia que los fenómenos no solo afectaban a Sara. Una noche,
Mientras cenaban en silencio, escucharon una voz clara y distorsionada que provenía de ninguna parte. «Ayúdenme», decía la voz, llena de dolor y desesperación. Todos dejaron sus cubiertos y miraron hacia la fuente del sonido. Pero una vez más, no había nadie, solo el vacío. Antonio, incapaz de soportar más, sugirió algo drástico: abandonar la casa temporalmente. «No podemos seguir viviendo así», dijo, con lágrimas en los ojos. «Necesitamos alejarnos de esto, aunque sea por un tiempo». La familia acordó mudarse a casa de unos parientes por unas semanas, esperando que la distancia les brindara algo de paz. Pero incluso en su ausencia, la casa seguía siendo un lugar de horror. Los vecinos reportaron ruidos extraños provenientes del piso vacío, golpes en las paredes, voces indescifrables y luces que se encendían y apagaban a altas horas de la madrugada. Era como si algo estuviera atrapado allí, esperando pacientemente el regreso de los Martínez Rivas. Para la familia, esos días lejos de casa fueron una mezcla de alivio y angustia. Por un lado, estaban libres de los fenómenos que habían dominado sus vidas durante meses. Pero por otro, sabían que no podían huir para siempre. Algo los estaba persiguiendo, algo que no entendían y que tal vez nunca podrían explicar. Y mientras tanto, en el piso de Vallecas, la oscuridad permanecía. Las sombras de lo ocurrido seguían acechando sus pensamientos. Sara, la mayor de los hermanos, parecía especialmente afectada. Desde que habían dejado el piso, había estado callada, distante. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver algo, o a alguien. Su familia intentó animarla, hablar con ella, pero era como si ya no estuviera completamente allí. Sus ojos reflejaban un vacío que nadie podía llenar. Una noche, mientras todos dormían, Sara despertó sobresaltada. Volvía a sentir esa presión en el pecho. Intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. En ese momento, escuchó una voz cerca de su oído, susurrándole palabras que no podía entender. Era una voz fría, desgarradora, llena de odio. Sara trató de liberarse, pero la opresión se hizo más intensa. Sentía cómo el aire escapaba de sus pulmones, cómo su corazón comenzaba a latir erráticamente. Cuando sus padres entraron en su habitación al escuchar el ruido, la encontraron inconsciente en el suelo. Sus labios estaban azules, su piel fría como el mármol. Llamaron a una ambulancia de inmediato, pero cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. La autopsia no reveló ninguna causa concluyente de muerte. Simplemente se fue. La familia quedó devastada. No solo habían perdido a Sara, sino que ahora tenían que enfrentar la cruel certeza de que aquello que los había acosado durante meses era real. Era algo más grande que ellos, algo que había cruzado una barrera invisible y había arrebatado a su hija sin piedad, pero lo peor aún estaba por llegar. Al regresar al piso de Vallecas después del funeral, los fenómenos inexplicables no solo continuaron, sino que se intensificaron. Fue como si la muerte de Sara hubiera abierto una puerta que no podían cerrar. Las luces parpadeaban constantemente, los muebles se movían solos,
y las voces susurraban desde las paredes. Una noche, escucharon una risa infantil que provenía del salón. Cuando fueron a investigar, encontraron una silla volteada y una marca en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Desesperados, Antonio decidió tomar una medida drástica: llamar a la policía. Aunque sabía que sonaría absurdo, no tenían otra opción. Cuando los agentes llegaron, se mostraron escépticos al principio. ¿Un ruido, es todo?, preguntó uno de ellos, visiblemente molesto por haber sido llamado por algo tan trivial. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras revisaban la casa, los agentes comenzaron a notar cosas extrañas. Una puerta de armario se abrió violentamente frente a ellos, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Un póster, que colgaba en la pared, se desprendió sin razón aparente y cayó al suelo. Pero lo más impactante ocurrió en el salón. En el suelo, justo debajo de la tabla, apareció una mancha oscura que parecía moverse lentamente, como si respirara. Los agentes, desconcertados y asustados, no pudieron encontrar una explicación racional para lo que estaban viendo. Uno de los policías sacó su libreta y comenzó a redactar un informe. Fue breve, pero claro. Se documentaron fenómenos inexplicables consistentes en ruidos, movimientos de objetos y aparición de marcas anómalas. Este informe se convertiría en un documento histórico, el único caso en España donde las fuerzas del orden registraron oficialmente fenómenos paranormales. Pero incluso con el informe policial, la familia Martínez Rivas no encontró paz. Decidieron mudarse definitivamente, incapaces de seguir viviendo en un lugar que había cobrado la vida de su hija. Vendieron el piso a un precio irrisorio, esperando que una nueva familia pudiera romper la maldición. Sin embargo, los nuevos inquilinos no tardaron en experimentar fenómenos similares. Pronto, el rumor de que la casa estaba maldita se extendió por el barrio. Con el tiempo, los fenómenos disminuyeron en intensidad hasta cesar por completo. Pero para la familia Martínez Rivas, el daño ya estaba hecho. Habían perdido a Sara, su hogar, y en muchos sentidos, su inocencia. Nunca volvieron a ser los mismos. Aunque intentaron reconstruir sus vidas, el recuerdo de lo ocurrido permaneció grabado en sus corazones como una cicatriz que nunca sanaría. Hoy, el caso de Vallecas sigue siendo un enigma sin resolver. Algunos creen que fue una manifestación de actividad paranormal genuina. Otros buscan explicaciones psicológicas o ambientales. Pero para la familia Martínez Rivas, más allá de las teorías, quedó la profunda huella de una experiencia que marcó sus vidas para siempre. La historia de Vallecas sigue rodeada de sombras, de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa? ¿Fue una manifestación paranormal o un caso de sugestión colectiva? Lo que es seguro es que, hasta el día de hoy, este sigue siendo el único expediente policial en España donde se menciona lo inexplicable. Y quizás nunca sepamos toda la verdad. Si quieres descubrir más casos de lo desconocido, no olvides suscribirte y activar la campana. Y ahora dime, ¿tú crees en lo paranormal? Déjamelo en los comentarios.